un escaño de Bildu Cherokee ETA manda más que el principal partido del Congreso de los Diputados, que es el Partido Popular. ¿Quién es Víctor Madera? El multimillonario fundador del Grupo Quirón, gurú de la sanidad privada en España, que en menos de 20 años ha conseguido un patrimonio de más de 1.000 millones de euros gracias a sus negocios con el Partido Popular. Considerado como el ministro de Sanidad en la sombra del Partido Popular durante la época de Mariano Rajoy, Víctor Madera es el responsable de la política privatizadora de la sanidad pública. A finales de los 90, con el gobierno de Aznar, Víctor Madera encontró un nicho de mercado: las listas de espera de la sanidad. Y para aliviar estas listas de espera de las administraciones públicas, los gobiernos regionales, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, empezaron a externalizar servicios. Y empresas, como las de Madera, comienzan a hacer diagnósticos, a hacer chequeos médicos o pruebas como análisis de sangre, consiguiendo grandes márgenes de beneficio. Pero Madera no solo se quedó ahí, sino que gracias a sus excelentes relaciones con Esperanza Aguirre consiguió hacerse con la gestión de hospitales públicos enteros en Madrid. La Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Rey Juan Carlos, el Infanta Elena o el Hospital de Villalba son solo algunos de los centros que Quirón gestiona y luego nos pasa la cuenta a todos los madrileños. Una cuenta anual que ahora mismo es de 1.000 millones de euros, que es aproximadamente una sexta parte del presupuesto anual de toda la ciudad de Madrid, que va a los bolsillos de esta empresa que no para de crecer gracias, una vez más, a su amistad con Esperanza Aguirre, con Isabel Díaz Ayuso o con Cifuentes. ¿Y a qué ha dedicado Víctor Madera toda esta cantidad de dinero que ha ganado en menos de 20 años? Pues a coleccionar palacios y castillos. Sí, como lo oyes. En los últimos años, Madera se ha convertido en un poderoso terrateniente y ha comprado 5 palacetes renacentistas en Asturias y otras tantas fincas con patrimonio histórico en Menorca, a través de un entramado de sociedades hacia donde lleva todo el dinero. Un dinero que gana a costa de tu salud, de mi salud y la de todos los madrileños. De esto hablamos cuando decimos que nos están robando Madrid. Decía que todavía teníamos algo que contar de esta relación entre la Comunidad de Madrid y estas empresas privadas que gestionan hospitales públicos. Una es Rivera Salud, que es quien gestiona el Hospital de Torrejón de Ardoz, y luego está el Grupo Quirón, del que hemos hablado muchísimo porque gestiona otros hospitales públicos, pero también por la vinculación del Grupo Quirón con la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y decía Ignacio, estáis publicando desde esta mañana que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, opera dentro del Grupo Quirón con una identidad falsa. Se llama Alberto Burnet González, y ahora nos decía en el boletín de las 9 Sastre que es uno de los nombres que aparece en una de las sociedades que tiene en Florida. El Burnet es el nombre de una de sus empresas en Florida para un negocio inmobiliario en Boca de Ratón. Y es muy llamativo porque ese cambio, según nos ha confirmado el propio Grupo Quirón, se produce en 2023. Es decir, antes de que el diario.es publicara su fraude fiscal, cuando ya se conocía que eran pareja, cuando ya se sabía que González Amador y la presidenta de la Comunidad de Madrid eran pareja, porque había aparecido su nombre y algunas fotos en revistas del corazón. Y no solo es que aparezca con ese dentro de la intranet con ese nombre falso, sino que también aparece que es un directivo, aparece como director de, lo diré exactamente, director de proyectos servicios centrales de Quirón Prevención, que es esta filial de Quirón. Desde Quirón nos aseguran que sigue siendo alguien externo y nos dicen incluso que tienen hasta más de 1.000 personas dentro del grupo que son proveedores externos, pero que tienen correo corporativo. Pero claro, esto no es solamente un proveedor externo, es que es un directivo del grupo. Es que se presenta como directivo del grupo. Y a mí me parece que es todo bastante extraño que en el momento en el que se conoce que son pareja, lo que hace su empresa, una empresa muy, muy relacionada con las decisiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, es ocultar, es esconder, incluso en la intranet de sus propios trabajadores, que es donde figuraba esta identidad falsa, que esa persona, que no era un técnico sanitario, la nueva pareja de la Comunidad de Madrid, sino que era un directivo de Quirón, del Grupo Quirón, que es la principal empresa de la sanidad privada que tiene conciertos con la sanidad pública y que cobra de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. A mí todo esto me parece bastante alucinante. Yo tampoco no sé si es muy habitual que los proveedores externos tengan el correo corporativo. Hay un montón de sentencias judiciales que hablan de que tener correo corporativo es una relación laboral, es una muestra de una relación laboral. Es decir, que es poco habitual, en mi opinión. Ellos nos dicen que no, que es muy habitual en su empresa y que así lo están haciendo y que tienen muchas otras personas que aparecen con correo corporativo y que son solamente proveedores. Lo que no sé es si todas ellas son directivos también, que ya es un segundo grado, claro, porque no es solo ser proveedor, sino ser directivo dentro del grupo.
Y desde luego, además, lo más llamativo es que cuando se miran la evolución de los ingresos que ha recibido de Quirón Alberto González Amador desde que es pareja de Isabel Díaz Ayuso, pues se ha multiplicado. Y son muy onerosos. Es mucho dinero el que cobra Alberto González Amador del Grupo Quirón. Claro, ¿qué te parece? Bueno, pues un episodio más de algo que nunca se acaba de aclarar y de lo que nadie parece que está dispuesto a responsabilizarse, incluso a riesgo y consecuencia de afectar gravísimamente a instituciones constitucionales. Pongamos, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado. Y todo lo que ha dicho Ignacio me parece sorprendente, pero al mismo tiempo me parece sorprendente que alguien en una empresa tan importante pueda figurar con un correo corporativo con nombre supuesto. O sea, ¿qué clase de empresas son estas que tienen, digamos, titulares fake, como se dice ahora, de correo corporativo? A mí me parece que algo debería de ocurrir. No sé si es que ocultaban por algún motivo, porque no me vale lo de protección, porque hay mucha gente que lamentablemente sufren las consecuencias de algún que otro desquiciado que anda por ahí acosando las identidades de la gente, pero yo creo que eso no es suficiente. Es como si entráramos ahora mismo, pongamos, en Telefónica o en alguna otra empresa española importante y descubriéramos que hay correos corporativos fake. Creo que pondríamos todo el grito en el cielo, ¿no? Bueno, esto ocurre y ocurre con un personaje que tiene implicaciones importantes, digamos, en la salubridad de la salud pública en la Comunidad de Madrid y que debería de tener alguna explicación inmediata, porque si no, me temo que algunos vamos a sospechar otras cosas. Yo quiero recordar que el Partido Popular llevó a los tribunales que Pedro Sánchez no se abstuviera al aprobar el rescate de Europa, sí, porque resulta que su mujer, la empresa para la que trabajaba, había tenido un acuerdo que luego no se llegó a producir porque llegó la pandemia con Globalia. O sea, en fin, es un ejemplo perfecto del doble rasero, porque Quirón, por poner un ejemplo, en los últimos 4 años ha recibido de la Comunidad de Madrid cerca de 5.000 millones de euros, que es el doble de lo presupuestado. En gran medida, por eso que contaba antes, del tema de la cápita y el sistema de gestión de los hospitales públicos, pero de gestión privada en Madrid, que hace que muchos de ellos cobren por operaciones que dan, y es verdad que la Jiménez Díaz es muy eficaz, va muy deprisa y acaba generando muchísimos más ingresos de los que aparecen en los presupuestos y que al final se acaban pagando más tarde o más temprano. Y luego es que aquí lo que se ve es una relación casi simbiótica. Es que esa consejera de Sanidad de la que hablábamos antes venía de Quirón. Su antiguo trabajo antes de ser consejera de Sanidad era para el Grupo Quirón también. Entonces te da que pensar esta relación tan cercana entre la presidencia de la Comunidad de Madrid, empezando por su propia pareja, pero siguiendo por su propio gobierno, con el principal grupo que beneficiado del modelo de gestión de la Comunidad de Madrid. Y eso evidentemente, claro que genera dudas entre toda la ciudadanía sobre cómo se está gestionando el dinero público, sobre todo viendo que ese enriquecimiento de este técnico sanitario, como nos contaron, este técnico sanitario que pegaba pelotazos con mascarillas y que luego defraudaba Hacienda, se convierte después en dos pisos de lujo, cada uno de ellos de 180 metros cuadrados, uno encima del otro, pagados con este dinero, y donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, no solamente el técnico sanitario. La pareja de Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, el caso de Quirón, el caso de Fernando Camino, el caso de Gloria Carrasco, todo eso no existiría realmente. En algunos medios se trata, por supuesto que los hay, pero no tendría la difusión que tiene y por lo tanto el efecto que tiene. Por ejemplo, hemos denunciado aquí un ejemplo concreto, que la causa contra Alberto González Amador, la causa de los 2 delitos fiscales, la causa que también tiene una pieza sobre corrupción en los negocios, estaba paralizada, literalmente paralizada, sin exagerar. Desde el 22 de septiembre que la jueza Carmen Rodríguez Medel dictó el auto de apertura de juicio oral, no se le dio traslado a las partes para que presenten sus escritos de defensa. Y pasaron unos días y finalmente esta semana el juez reaccionó. No diré que ha sido por nosotros, pero yo digo, si Televisión Española, si los telediarios, si en este caso Malas Lenguas, no actuara como caja de resonancia, no sé lo que hubiera ocurrido. Sé que hemos denunciado y sé que se ha dado traslado a las partes, se les ha dado 10 días
a la defensa de González Amador para que presente sus escritos y que el tema vaya otra vez al decanato de Madrid, de los jueces de lo penal, y se fije una fecha de juicio. Ernesto, gracias por contarnos. Si tienes alguna novedad, nos vemos enseguida. Sabes que tienes... A veure què és el que diu. Avui Ernesto també ens volia parlar del judici contra el fiscal general de l'Estat i concretament dels costos que haurà de pagar Álvaro García Ortiz. La defensa d'Alberto González Amador ha demanat gairebé, atenció, 65.000 euros en concepte de costos processals. Això, Ernesto, qui ha de decidir la quantitat i qui ho paga? Bueno, lo que se está reclamando es que las costas procesales que quedan a cargo del fiscal general del Estado por ser condenado, ¿sí?, en la sentencia del Tribunal Supremo del mes de noviembre, las costas procesales quedaba establecer la cantidad. Ellos establecen una cantidad de 65.000 euros y lo piden a la Sala Penal del Tribunal Supremo. Será la letrada de la Administración de Justicia la que tendrá que fijar si son 65.000 o si no son. 65.000 euros están calculados sobre la base de que el procedimiento empieza en marzo-abril del 2024, incluye todo lo que es el proceso de instrucción del juez Hurtado y toda la actividad de los abogados en torno al juicio oral, que son 13 jornadas. A mí el tema que me interesa aquí destacar es, no más allá de los 65.000 euros, de la cantidad como tal, es que cuando tú presentas una demanda de este tipo, sí, en este caso de 65.000 euros, eso puede ser recurrido, impugnado por la otra parte, en este caso el ex fiscal general del Estado, que la va a recurrir, la va a impugnar. Bien, entonces, ¿quién establece con qué criterio se va a establecer la cantidad? Y entonces es aquí que viene el tema que a mí me interesa. Y es, normalmente esto se hace a través del Colegio de Abogados de Madrid, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. El Ilustre Colegio de Madrid además tiene una cuota que cobra, una tarifa por este tipo de informes. El informe que debe hacer no es vinculante, pero hace un informe y generalmente sirve de base para un acuerdo. Pero en este caso se da la situación excepcional de que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid ha sido quien ha sentado en el banquillo a Álvaro García Ortiz. ¿Por qué? Porque es el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid el que presentó la primera querella, que fue admitida a trámite en el juzgado 28 de Madrid, enviada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y desde allí, desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al Tribunal Supremo, a la Sala Penal. Por lo tanto, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid está, digamos, inhabilitado. No está en condiciones de dictar hacer un dictamen imparcial. Y esto lo que me lleva es a que el caso del fiscal general del Estado es como una hidra de 1000 cabezas, ¿no? Va dejando instituciones fuera de combate. En este caso, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid no puede hacer un dictamen porque tiene un conflicto de competencia, porque es ese Colegio de Abogados de Madrid el que sentó en el banquillo a Álvaro García Ortiz y que pidió 4 años de prisión e inhabilitación en el juicio oral. Entonces, ¿quién lo hará? ¿El Consejo General de la Abogacía? Puede ser que lo haga. Lo que pasa es que el Consejo General de la Abogacía y el Colegio de Abogados de Madrid están a matar. En realidad, el presidente del Colegio de Abogados de Madrid, el señor Ribón, que fue el que impulsó toda la querella contra el fiscal general del Estado, ha sido echado del Consejo General de la Abogacía. Lo han expulsado. Por tanto, se abre aquí un conflicto para determinar esos 65.000 euros. Esta es la parte que a mí me interesa destacar, ¿no? Para que veamos, porque claro, no es normal que el Colegio de Abogados de Madrid presente una querella, y menos de esta envergadura. Eso no es normal, porque es un organismo, es una entidad que representa, digamos que representa la moderación, y que no toma partido, en fin, eso es lo que me parecía interesante destacarlo. Es decir, que no tenemos aquí quién va a mediar con autoridad para fijar esos honorarios que pagará el fiscal general del Estado al abogado de González Amador, el señor Gabriel Rodríguez Ramos.
Ernesto Amult comença la defensa de Puigdemont i considera que el procés pel suplicatori no va ser imparcial. La clau és que el ponent de l'Eurocambra, que va decidir retirar-los, la immunitat era del mateix partit de Vox, és a dir, que va actuar d'una manera tendenciosa. A partir d'aquí, Ernesto, amb aquesta sentència, no sé si tindrà algun efecte o pocs efectes immediats, perquè, clar, ara mateix ells, tots ells, els tres, no són eurodiputats, però la pregunta és si suposa algun tipus de clatellada al Tribunal Suprem o al Tribunal Suprem totes aquestes qüestions li rellisquen. Vamos a ver, yo creo que hay un tema que es muy importante y es que esto no coló en lo que sería el Tribunal Supremo Europeo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, es de alguna manera la representación del Supremo. Hay otro organismo que es inferior, el Tribunal General de la Unión Europea, donde sí había colado esta total arbitrariedad. Y sin embargo, ahora ha pasado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es un organismo superior, y no ha colado. Porque claro, es una barbaridad lo que pasó. Quiero decir, ya el abogado general, un abogado polaco, había recomendado en septiembre, el 4 de septiembre, que se desestimaran los recursos de Puigdemont, Ponsatí y Comín. Sí. Y el Tribunal General de la Unión Europea siguió su criterio, aunque el abogado general lo que diga no es vinculante, pero el Tribunal General de la Unión Europea siguió su criterio. La barbaridad es que el señor Ángel Jambatsky, que es un búlgaro, un eurodiputado búlgaro, pertenecía en la pasada legislatura al grupo de conservadores y reformistas europeos. Y claro, este grupo es el mismo al que pertenecía a Vox, y Vox fue quien impulsó el procedimiento del procés contra los dirigentes independentistas. Por lo tanto, y formó parte, y fue la única acusación popular que hubo en el juicio del procés en el año 19. De modo que, en fin, era evidente que había una pérdida de imparcialidad, que era una parcialidad evidente, y sin embargo coló en el Tribunal General de la Unión Europea. Bueno, por suerte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha puesto los puntos sobre las IES y ha dicho, señores, esto no cuela, esto es absolutamente una pérdida de imparcialidad. El hecho de que ni Puigdemont ni Ponsatí sean eurodiputados ya, porque no fueron elegidos, no elimina la importancia de este problema. No tendrá efectos prácticos para ellos, pero sí tiene efectos jurisprudenciales, y es que no se puede faltar a la imparcialidad de una manera tan flagrante. Parecía que contra el independentismo valía todo. Pues los señores del magistrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicen, no señores, no vale todo. Esto es una barbaridad. Ahora, la noticia me parece a mí, Tony, se la voy a dar ahora. A veure. Y es lo que usted preguntaba sobre, en fin, qué pasos próximos se pueden esperar. Exacto. He averiguado, precisamente comentando este tema, que lo que se retrasa es la decisión sobre la integración europea y la amnistía. Es decir, las cuestiones prejudiciales planteadas por distintos tribunales españoles sobre la amnistía y la integración europea y cómo afectaba. Porque esto tiene que ver con el famoso tema de la malversación y la negativa de los magistrados Marchena y Llarena de aplicar la amnistía, mejor dicho, al delito de malversación. Y es por lo que mantienen la orden de detención, de arresto de Puigdemont en España. No así en Europa, pero sí en España. Entonces, me dicen que se retrasa. No tiene nada que ver la decisión que ha sido adoptada hoy, la sentencia de hoy, con eso, que los trabajos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea llevan a que esto que estaba previsto para el mes de febrero ya no sea en febrero, y que se corre para el mes de marzo o abril, según me han dicho. Lo digo literalmente, esto es muy importante porque, como usted sabe, el recurso de amparo de Puigdemont y de los otros dirigentes independentistas, a los que están haciendo cola en el Tribunal Constitucional, dependen básicamente de lo que diga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ya el abogado Dean Spielman, el abogado general de la Unión, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dijo que no afecta la amnistía
a la integración europea, a la unidad financiera europea, por lo tanto destruye en su argumentación los argumentos de Marchena y de Llarena. Entonces, se supone que van a seguir la recomendación los magistrados, esperemos, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y esto se retrasa. Y al retrasarse, el retorno de Carles Puigdemont también se retrasa. ¿Por qué? Porque el recurso de Puigdemont es el último de todos los dirigentes, porque él tuvo que presentar un incidente de ejecución de sentencia y eso llevó tiempo y por lo tanto es el último en presentar el recurso y está detrás de los otros dirigentes. Pero estos recursos no se van a tramitar hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicte la sentencia. Y esa sentencia, como digo, ya no será en el mes de febrero, será en marzo o abril. Por lo tanto, la vuelta prevista de Puigdemont para esta primavera, no digo que no va a ser así, pero vamos, digamos, viendo que los plazos... Sí, que hi ha un retard en la resolució d'aquest recurs sobre l'amnistia, no, Ernesto? És a dir, que exacto, si havia de ser en el primer trimestre, ens n'anem a un segon trimestre. Sí, no, bueno, yo creo que ya al tribunal, esto que me dicen de que se retrasa el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hacia marzo y abril, ya nos lleva al segundo trimestre del año. Eso ya me parece evidente y podemos decirlo. Lo digo porque yo he venido insistiendo en este programa, todo que Puigdemont podría estar... Al primer trimestre. El primer trimestre. Me da la impresión, por lo que me dicen ahora, que no será así, que eso se retrasa y que al mismo tiempo, al retrasarse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se retrasa también la admisión del recurso de amparo y la aplicación de la amnistía al delito de malversación. Yo creo que eso es una noticia que podemos dar y es una noticia probada.